Soy Pío Bucetich Núñez del Prado. Soy de esta tierra, de acá, del Perú, natural de Paucartambo, que queda en el departamento de Cusco. Vivo en la Amazonía, justamente, de Paucartambo, que es en la zona reservada que se llama el Parque Nacional del Mano. Y he estudiado psicología, he trabajado años como psicoterapeuta y paralelamente me he ido formando en lo que es la medicina ancestral, medicina tradicional de aquí del Perú. Y actualmente trabajo en un modelo donde integro estos dos enfoques, ¿no? Y es un modelo que da muy buenos resultados para muchos problemas de salud. El proyecto se llama Sachaclente. En quechua significa picaflor amazónico, picaflor de selva. Cuando vi el terreno, estuve viendo antes de adquirir el terreno, tuve un encuentro con un picaflor que parecía un insecto de pequeño que era. Y yo lo sentí como, porque son terrenos destinados al talado, que han sido talados agresivamente por casi un siglo, y aún así tienen todavía especies medicinales y maderables, pero están en la última etapa. Entonces, al ver esta situación, este animal, yo lo percibí como que era un pedido para que me quedara aquí a mantener esto, ¿no? A protegerlo y hacerlo recuperar su variedad y su belleza de antes, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es trabajar en todo lo que se refiere a la recuperación de las especies en cantidad y calidad, de especies medicinales y también forestales, para que en ese contexto también las plantas medicinales se puedan recuperar. Tiene su miembro femenino. ¿Ah, sí? Sí. El otro objetivo del proyecto tiene que ver con lo que es la ayuda medicinal a la humanidad de esta medicina ancestral. Tenemos pensado hacer unas construcciones para recibir pacientes de distintas necesidades de salud. Dentro de estas hay un capítulo muy especializado para las personas que sufren adicciones y que con esta medicina tienen tratamientos bastante exitosos. Este es el yaguarpanga, para la limpieza de adictos a la cocaína. Se llama yaguarpanga. Entonces este capítulo tiene que ver tanto con la atención a personas que tengan dificultades en su salud y también a las personas que necesitan desarrollar sus potencialidades y realizarse en la vida. Y el tercer objetivo estaría orientado a lo que es el patrimonio mismo de la medicina, es decir, la investigación, la formación de personas en esta tradición medicinal y un centro de preparación para personas que quieran formarse en lo que serían los terapeutas del futuro, donde los modelos actuales de las psicologías, las psicoterapias, las medicinas tradicionales, las medicinas convencionales puedan integrarse armónicamente para la preparación de personas en este nuevo modelo. Los modelos medicinales son bastante distintos, aunque buscan el mismo objetivo, pero la medicina tradicional del Perú está basada básicamente en el sistema energético, ¿no? En el cual están basadas la mayor parte de las medicinas tradicionales del mundo. Y en el caso de la psicología, la psicoterapia, son enfoques mucho más racionales de esto. Son enfoques difíciles de integrar por la dificultad para entender el mundo de las energías, pero que cuando se logran hacerlo,
tienen un beneficio doble sobre las personas, porque tenemos nosotros en la cultura occidental la fantasía de que entendiendo las cosas las vamos a superar, lo cual lamentablemente no ocurre, claro. Entonces en este caso lo que se hace es trabajar con el complemento energético de los bloqueos que impiden que la energía fluya, y cuando se trabaja con los dos enfoques paralelamente, el beneficio es muchísimo más positivo que con uno de ellos, ¿no? Creo que de todas maneras en personas de otras culturas es necesario este doble enfoque. En este momento tenemos una carencia muy grande de recursos para el trasplantado de estas especies a la selva, al monte, y también para lo que se refiere a la formación de la infraestructura básica, de construir infraestructura para que podamos recibir a estas personas. Hay varias cosas, pero básicamente uno de los problemas es que al darle prioridad a las plantas para poder trabajar con los pacientes, primero tenemos carencias para poder hacer el trasplantado a la selva, porque, por ejemplo, esta planta podría cargar una persona varios kilómetros al monte y plantarla. Podría ser unas 2 plantas por día o 3 como mucho. No se puede llevar a la selva, no hay vehículos, es complicado, ¿no? Es decir, se necesitaría básicamente personas, salarios que pagar para este fin. Y por el otro lado, como no tenemos la infraestructura, tenemos limitaciones para recibir a las personas. Actualmente tenemos solo 2 habitaciones, tenemos que habilitar algunas carpas, pero esto es bastante precario, no tienen servicios, entonces necesitamos con urgencia hacer alguna construcción básica para poder recibir a más personas y también proveerles las comodidades más básicas, ¿no? Con servicios de agua, servicio de luz, podría ser. ¿No hay agua, no hay luz aquí? Hay bastante agua, pero hay que ir a recogerla al río. Actualmente estamos trabajando con pacientes, con personas que necesitan de una manera ambulatoria. Tenemos programas de 10 días, de 15 días, hasta de un mes y también de una semana. Y en estos programas están todos planificados, ¿no? Se les administra distintos tipos de recursos medicinales con el objetivo de que se logre este fin, que es que cada persona logre un reordenamiento de su vida y que pueda tener un plan, una cierta perspectiva de construir sus sueños y cumplir su misión en la vida, ¿no? Bueno, en este momento, por ejemplo, hay limitaciones para recibir pacientes con internamiento de varios meses. Por ejemplo, cuando hay adicciones graves, se recomienda un internamiento. Es un internamiento sin murallas, ¿no? O sea, básicamente la persona nunca está encerrada, está siempre en contacto con la naturaleza y se utilizan plantas medicinales tanto para el proceso de limpieza, desintoxicación, y luego también a través del trabajo se van acercando a reencontrarse consigo mismos. Es una experiencia que me ha conectado con cosas más bonitas, con el entorno, sentirme a mí la relación. Y desde allí poder reordenar su vida, ¿no? Entonces, la persona que sale del centro, del trabajo, es una persona que sale ya con una perspectiva de vida, con un plan, etc. El retiro ha sido una experiencia enriquecedora en muchos aspectos. Siento que es un despertar de mí mismo hacia el mundo. Yo conocí a Pío creo que hace unos 13 años o 14 años y
ha cambiado pues la vida, ¿no? De alguna manera. Orqon qashan purisqaypi K'allpachawan wawaykita Orqon qashan purisqaypi K'allpachawan wawaykita Qanya yayta munakuspa Munayay kirunanaypa La 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 La